Hola, buenas noches, bienvenidos a la cuarta entrega de mi sección que se llama Hipérbole, dentro de la página de Literaturba. Me da mucho gusto que estén aquí nuevamente. El tema de hoy es algo que me apasiona, es algo que me intriga, que me inquieta, es algo en lo que siempre reflexiono y siempre he tratado de determinar, y es la moral en la literatura en este caso. Para empezar a adentrarnos dentro del tema, habría que preguntarnos primero qué chingados es la moral. Es algo relativamente simple el concepto. La moral es una serie de valores, de normas, de restricciones, de reglas que determinan qué está bien y qué está mal para un grupo de personas. La moral siempre tiene que ver con una sociedad, con una colección de individuos. Sí existe una moral individual, sin duda alguna, pero el término original tiene que ver con esto, con cómo nos comportamos frente a los otros, o para los otros, o con respecto a los otros, o acompañando a los demás. La moral en la literatura es algo que de un tiempo para acá, un tiempo muy corto, un par de siglos, ha cambiado y ha ido revolucionando la manera de escribir. Para mí es un tema importante que desde muy pequeño me ha parecido intrigante. Yo siempre me he preguntado justamente cuál es mi propia moral, qué determina mi moral, cómo es esa moral, cómo actúa con respecto a mi pensamiento y a mi conducta. Cuando yo tenía más o menos como 17 años, concluí que para mí la única acción que tenía una repercusión moral negativa o que tenía que todos podríamos considerar como algo inmoral era justamente el asesinato. Y yo estaba convencido de eso hasta que la vida me dio una gran lección, me dio una gran sorpresa y me hizo también preguntarme si esto del asesinato aplica siempre o hay casos excepcionales. La historia de por qué cambió mi percepción con respecto al matar a alguien tiene que ver con el hecho de que alguna vez en la prepa nos dejaron como tarea asistir o ser parte de un grupo, de alguna comunidad que ayudara a los demás y nosotros ser como voluntarios para poner nuestro granito de arena. Por alguna razón del destino a mí me tocó trabajar con niños con síndrome de Down. Iba y les daba, no quiero llamarles clases porque en ese momento no tenía la capacidad, pero sí iba y les platicaba sobre la literatura y sobre la creación literaria. Intentaba ponerlos a escribir, por supuesto que era casi imposible porque yo no tenía las herramientas pedagógicas ni el conocimiento adecuado para tratar con niños Down. Pero bueno, después de este primer ejercicio yo me quedé muy encantado del trabajo con los niños con síndrome de Down y busqué laborar en otra escuela. Me fui a una escuela de una zona muy cercana al Estado de México, no voy a decir su nombre por si todavía existe, y en esta escuela estaban tan necesitados de voluntarios y de gente que les echara la mano, que por supuesto que me aceptaron, a pesar de que yo no tenía el conocimiento necesario para lidiar con niños especiales. Yo estuve dando clases, según yo, de español también, no sé si tenía los conocimientos, durante un rato, y resulta que un día uno de los niños que iba a la escuela, que se llamaba Marcos, faltó. Un día, 2, 3, 4, 5, 2, 3 semanas. Después de la tercera semana, pues todos estamos como muy preocupados, investigamos qué chingado estaba pasando y nos llegó el rumor de que la familia de Marcos estaba metida en un problema legal, en un problema jurídico. Después supimos los asuntos específicos de este problema y resulta que Marcos había matado a su hermano pequeño, a su hermano menor. Las leyes en este país son raras con respecto a los menores de edad. Un menor de edad que comete un crimen, en ese momento, no sé si todavía, creo que solo podía recibir un máximo de 3 años de castigo, y eso sí, si es que recibía algún castigo. En el caso de Marcos, siendo un niño con síndrome de Down, parece ser que nadie se quiso aventar esa bronca y finalmente dejaron en libertad a Marcos. El problema es que Marcos regresó un día a mi clase y yo estaba muy nervioso porque yo ya sabía todo el chisme y tenía que enfrentarme a este niño. No sabía ni qué le iba a decir, no sabía cómo hablarle.
no sabía si el tema iba a salir, no sabía si lo tenía que manejar de alguna manera especial, no sabía nada y yo estaba muy asustado. Finalmente sucedió el reencuentro, yo le tenía mucho cariño a este niño y las cosas fueron fáciles un poco por esta razón. Sin embargo, al final de la clase, Marcos se puso a llorar, se acercó a mí y me hizo 2 preguntas que me hicieron reconsiderar todo lo que yo pensaba con respecto a la moral hasta ese momento. Me dijo 2 preguntas que todavía resuenan en mi cabeza y que no sé aún a la fecha cómo contestar. Me preguntó, ¿qué me va a pasar por haber matado a mi hermano? Y la segunda pregunta es, ¿por qué mi mamá me obligó a matar a mi hermano? Yo me quedé mudo, me quedé en silencio, no supe, no le dije nada porque no supe qué decirle. Si tengo que confesar la verdad, simplemente me puse a llorar con él, ni siquiera pude acercarme a abrazarlo porque eso estaba prohibido, y me quedé pasmado frente a estas preguntas. Yo no volví a la escuela nunca más después de ese día porque entendí o terminé de entender que yo no estaba preparado para lidiar con este tipo de situaciones, y la respuesta a estas preguntas tampoco llegó, nunca ha llegado. Yo hasta hoy me sigo preguntando, en el caso de Marcos, ¿el asesinato también resulta inmoral o hay algo de perdón por su condición, por esta circunstancia donde parece que su mamá le pidió matar a su hermano, o él entendió que su mamá le pidió eso? Yo desde entonces he concluido que la moral es absolutamente inalcanzable o incomprensible. En este sentido, a mí me gustan mucho los autores que abarcan estos temas. Por ahí hay quien dice que todos los escritores somos moralistas, todos los escritores a final de cuentas decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo, por lo menos dentro de la realidad de nuestros libros, dentro de la cabeza de nuestros personajes, en lo que planteamos como soluciones o como conflictos de nuestros cuentos, de nuestras novelas. Pues ahí hay algo de moral que nosotros establecemos y que nosotros determinamos y que nosotros también a veces imponemos a los personajes. Les quiero hablar de 3 casos específicos de la literatura. El primero de ellos es J.M. Fonollosa. Es un autor, es una joya escondida de la poesía, es un autor muy poco conocido, desgraciadamente se murió en el 93, se murió sin ser un autor popular ni mucho menos, pero tiene una obra muy interesante, sobre todo en estos asuntos de la moral. Fonollosa escribe de una manera muy particular, él respeta la métrica, incluso respeta la rima clásica, y sin embargo sus temas son absolutamente desgarradores y te putean, te madrean, te hacen cuestionarte todo lo que piensas. Él se mete mucho con los temas tabú, con cuestiones complejas, con temas complicados, con temas que tienen que ver justamente con la moral. Tiene un poema que a mí me gusta mucho, que a mí me hace estremecer hasta la fecha, donde vemos que la voz poética, que es un papá, nos dice que él escogió un hombre, una pareja para su hija desde muy temprana edad, y al final nos revela quién es esta pareja, y la revelación es tremendamente estremecedora. Se los voy a leer para que ustedes me digan qué opinan. El poema se llama Bowery Street y dice así: mi placer te creo. Cuando naciste, te destiné ya un hombre, el apropiado para que él y tú fuerais muy felices. Modelé tu figura como un barro precioso, tiernamente, con esmero, y forjé tus costumbres con cuidado artesanal, aislándote del medio. Vigilé cada día tu sonrisa, te enseñé a sonreírme dulcemente, y aprendiste muy bien, te felicito. Nos hemos merecido ambos el premio. El premio es este goce tuyo y mío, el placer que me das, yo lo sentía cuando estaba en tu madre elaborándote. Entonces vemos que la revelación desgarradora del poema es que el hombre que esta voz poética le asignó a su hija es él mismo. Es un texto que habla sobre el incesto de un padre que concibió a su hija para usarla después como esclava sexual. Es un tema terrible, es un tema angustiante, es un tema muy actual además,
y cuando yo lo leí quedé impactado, quedé maravillado por la manera tan escabrosa, tan directa, tan tremenda en que lo construye, porque además es una voz en primera persona y eso lo hace más cabrón todavía. Yo les recomiendo que busquen los trabajos de Fonollosa, los publica Acantilado. También hay otras ediciones y en internet pueden encontrar cosas. Vale la pena el precio, son libros caros, pero en este caso es una joya, de verdad que yo cuando lo descubrí me sentí muy feliz. El segundo libro del que les quiero hablar es un libro muy famoso, muy popular, uno de los grandes nuevos clásicos que les llaman, y es Aullido, de Ginsberg. Ginsberg, desde su infancia, es un hombre que también se cuestionó mucho los asuntos de la moral. Él era homosexual dentro de una familia judía, medio tradicional, que por lo menos tenía una idea muy castigadora contra las tendencias sexuales que ellos consideraban incorrectas. Ginsberg cuenta que cuando él era joven vivía en una casa entre ladrones y drogadictos, y un día él estaba ya harto de esta vida, que además no le permitía escribir, que era lo que él quería. Entonces un día tomó sus manuscritos y le pidió a un amigo de ahí de la casa que le diera un aventón para irse de ese lugar. Lo que Ginsberg no sabía es que este amigo lo iba a llevar en un coche robado, lleno de objetos robados, de relojes, de drogas, de objetos que había robado. Resulta que van por la calle, se dan la vuelta muy cerca de la casa chocan, llega la policía y el amigo huye por patas, se va corriendo. Ginsberg pierde los lentes en el accidente, empieza a buscar sus manuscritos, no los encuentra, no quiere irse sin sus manuscritos y finalmente la policía lo agarra. En aquella época Ginsberg prefirió declararse loco e ir al manicomio que ir a la cárcel. Y en el manicomio lo empezaron a tratar como un criminal, pero cuenta Ginsberg que lo que más les interesó no era tratarlo por sus acciones delictivas, sino por su homosexualidad. Y en la cárcel conoció un tipo que se apellidaba Solomon, que es justamente a quien le dedica el libro de Aullido, y es el personaje principal del libro. Y Solomon recibía electroshocks justamente para curarlo, entre comillas, de su homosexualidad. Frente a esta alternativa, lo que hizo Ginsberg es jurarle a su doctor que iba a abandonar la homosexualidad, que iba a ser heterosexual, justamente para no recibir los electroshocks. Ginsberg en este manicomio empezó a cuestionarse la moral de su sociedad y concluyó que era terrible, que era prejuiciosa, que era superficial, que estaba llena de moralismos simplistas que destruían sin duda al individuo. Todo el libro de Aullido trata un poco sobre eso, se empieza a cuestionar la moral de sus compañeros, de sus amigos, la moral de su país, habla de drogas, habla de sexualidad, habla de desenfreno, habla de poesía, habla de música, habla de la visión del mundo de un grupo de jóvenes que están hartos de los valores morales de su época. Es un libro hermoso, es un libro excepcional, es un libro que además en algún momento el editor fue acusado de impúdico, incluso se hizo un juicio en contra del editor por haber publicado un libro inmoral justamente. El juicio afortunadamente terminó con un veredicto a favor del editor, se le permitió volver a editar el libro, se le perdonó esta cuestión inmoral, pero ahí vemos cómo la moral puede destruir también a la literatura o cómo la moral puede impulsar la creación literaria. Yo les quiero leer un fragmento de Aullido y los invito a que si no lo han leído lo lean, si ya lo leyeron que lo relean, porque siempre yo encuentro algo nuevo en este libro, que por supuesto se ha vuelto un lugar común de la poesía y me encanta que sea así porque es una gran obra. Les voy a leer la primera parte, que es la parte más famosa, y dice así: Aullido, para Carl Solomon, primera parte. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles de los negros al amanecer en busca de un colérico pinchazo,
hipsters con cabeza de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria nocturna, que pobres y harapientos y ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando el jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo de él y vieron ángeles maometanos tambaleándose sobre techos iluminados, que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables, alucinando Arkansas y tragedia en la luz de Blake entre los maestros de la guerra, que fueron expulsados de las academias por locos y por publicar odas obscenas en las ventanas de la Calavera, que se acurrucaron en ropa interior en la habitación sin afeitar, quemando su dinero en papeleras y escuchando al terror a través del muro, que fueron arrestados por sus barbas públicas, regresando por Laredo, con un cinturón de marihuana hacia Nueva York, que comieron fuego en hoteles de pintura o bebieron trementina en Paradise Alley, muerte, o sometieron sus torsos a un purgatorio noche tras noche, con sueños, con drogas, con pesadillas, que despiertan, alcohol y verga y baile sin fin, incomparables callejones de temblorosa nube y relámpago, en la mente saltando hacia los polos de Canadá y Patterson, iluminando todo el inmóvil mundo del intertiempo, realidades de salones de peyote, amaneceres de cementerio, de árbol verde en el patio trasero, borrachera de vino sobre los tejados, barrios de escaparate, de paseos drogados, luz de tráfico de neón parpadeante, en los rugientes atardeceres invernales de Brooklyn, desvaríos de cenicero y bondadosa luz reina de la mente. Como ven, habla justamente de asuntos que nadie se había atrevido a tocar, el desenfreno, el unir lo sagrado con lo mundano, el cuestionarse qué es lo espiritual, cuestionarse si los actos del día al día también son sagrados o no. De hecho, hay una parte con la que termina el poema de Aullido, que a mí me gusta mucho, donde habla justamente de la santidad de las cosas y de las personas. Se llama Nota a pie de página para Aullido. Santo, 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 santo. El mundo es santo, el alma es santa, la piel es santa, la nariz es santa, la lengua y la verga y la mano y el agujero del culo son santos. Todo es santo, todos son santos, todos los lugares son santos, todo el día está en la eternidad, todo hombre es un ángel. El vago es tan santo como el serafín, el demente es tan santo como tú, mi alma, eres santa. La máquina de escribir es santa, el poema es santo, la voz es santa, los oyentes son santos, el éxtasis es santo. Santo Peter, Santo Allen, Santo Solomon, Santo Lucien, Santo Kerouac, Santo Junki, Santo Burroughs, Santo Cassady, santos los desconocidos locos y sufrientes, mendigos santos los horribles ángeles humanos, santa mi madre en la casa de locos, santas las vergas de los abuelos de Kansas. Me parece muy relevante dotar de santidad a estos objetos, a estas personas, estos asuntos que las personas tachan de inmorales o simplemente de mundanas, simplemente de intrascendentes. Me parece que es muy importante, justamente para la moral de la época de Ginsberg, traer la santidad y sacralizar todo lo que hacemos, porque yo en el fondo soy un convencido de eso. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que creamos, tiene algo de sagrado, tiene algo de espiritual y tiene un valor intrínseco que eleva a la mente o al espíritu humano, sin duda alguna. El tercer caso del que les voy a hablar, muchos de ustedes lo saben, es mi autor favorito, es Shakespeare. Shakespeare también fue alguien que exploró mucho sobre la moral humana. La obra de la que les quiero hablar es una de sus grandes tragedias, es Macbeth. ¿Por qué me parece un libro que tiene que ver con la moralidad? Pues porque resulta que Lady Macbeth, que es la esposa del personaje principal, Macbeth, le convence a su esposo de matar a su jefe del trabajo para tomar su lugar, para convertirse justamente en rey. Es una novela que explora esta faceta, hasta dónde somos capaces de llegar para triunfar o para obtener lo que queremos. Finalmente esta pareja termina matando al rey y sufre las consecuencias porque ambos personajes se vuelven locos por la culpa, terminan alucinando, ella incluso termina suicidándose. Hay una escena muy famosa
donde esta mujer alucina que tiene manchas de sangre en las manos y nos dice que aunque se lava y se lava y se lava las manos, el rojo no desaparece. Y es uno de los grandes monólogos de Shakespeare, de esta mujer que ya perdió la razón y que no puede más con la culpa de haber asesinado a alguien. Y eso me regresa a esta pregunta que yo me he hecho: ¿el asesinato realmente resulta siempre inmoral o hay casos específicos, casos particulares donde esto no aplica? Aquí la pregunta para ustedes es esa: ¿cuál es la moral que los rige a ustedes? ¿La moral católica, la moral judía, la moral mexicana, si es que eso existe, la moral de su propia familia, la moral de su ciudad natal, de su pueblo? ¿Cuál es la moral que los rige? ¿Y es una moral inamovible o es una moral que uno puede cuestionar y puede intentar cambiar? Creo que en la literatura la exploración de lo moral es muy importante. Yo los invito a escribir asuntos que tengan que ver con esto, con la moral. También se vale celebrar o aprobar la moral en la que uno crea. También se vale defenderla, pues, y también se vale justificarla y ayudarnos a entenderla. No todo es romper la moral, también se puede escribir para tratar de mantener la que ya existe o para mejorar la que no nos gusta. Bueno, yo les agradezco mucho, los invito a que le den like a este video, que se suscriban a Literaturba. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.